y con toda esta crisis que se ha enfrentado en los últimos meses también ha tenido un impacto severo en la educación de los más pequeños y esto porque cientos de aplicaciones no se han podido tramitar, no han podido realizar el proceso tradicional debido a este cierre de las instituciones en esta primera etapa de la pandemia. Esto ha traído como consecuencia que muchos niños debieron quedar en casa debido pues a la falta de un puesto, de un lugar en una escuela aquí en el Reino Unido. También otros problemas que seguramente se estarán avisorando con la cercanía del Brexit. Para hablar un poco más sobre esta situación y tener un poco más de claridad en cuáles serían las medidas que deben poner en práctica los padres, hemos querido invitar en el día de hoy a Sara Muñoz. Ella es representante del proyecto Familia de IRMO y pues es directamente la asesora en lo que tiene que ver con la educación y el apoyo familiar en esta organización que ofrece ayuda a las familias latinoamericanas. Muy buenas tardes, Sara. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo han sido estos últimos meses de trabajo, cómo han ustedes enfrentado esta crisis y seguramente han tenido muchas personas que han estado llamándolos para pedir ayuda. Sí, en relación al tema de escolarización, bueno, pues hemos visto mucha gente que nos llamaba porque sus hijos se habían quedado a medio camino, ¿no? Aquellos que habían empezado la solicitud antes de marzo, nunca recibieron una plaza escolar y otros que llevaban esperando mucho tiempo, pues se quedaron ahí. También pasó que las administraciones dejaron de procesar las aplicaciones, con lo cual niños que ni siquiera habían solicitado plaza en primer lugar tuvieron que esperar hasta casi septiembre. Estas dificultades tendrá que ver también con el sistema, cómo funciona aquí el sistema educativo, cuáles son las normas. Explícanos un poco, porque muchas personas están llegando y están pensando, considerando llegar al Reino Unido antes del 31 de diciembre y se van a encontrar con este choque en el sistema aquí, cómo se aplica la educación en el Reino Unido. Vale, sí, esto ya pasaba antes de lo que es la situación del COVID y es que aquí los niños que llegan a mitad de curso no suelen entrar en la escuela directamente. Tienen que solicitar la plaza, ya sea a través del ayuntamiento, a través de las escuelas. Muchas veces hay, pues lo que es el proceso de aplicación de la administración es 20 días lectivos, estamos hablando casi de un mes, por encima de un mes, y en muchos casos llevamos viendo ya desde 2013 que esto se convierte digamos que hay una media de 18 semanas por la que los niños no entran a la escuela, con lo que todo esto significa. Yo creo que las familias que tienen hijos en edad escolar tienen que tener en claro que pueden llegar y pueden no encontrar plaza. Obviamente cada caso, cada administración local, cada borough, cada council tiene un sistema diferente, también el número de plazas es diferente y no va a ser igual para todos los niños o para todas las familias, pero sí que por favor que se tenga en cuenta que no piensen que es llegar y tener escuela, porque el hecho de que los niños no entren a la escuela va a provocar un impacto en lo que es toda la familia, ¿no? A la hora de buscar trabajo, a la hora de Claro, buscar escuela para los adultos, etcétera, etcétera. claro. Y Sara, también cuéntanos un lo poco que, cuáles son. perdón, sí. Continúa. No, quería decir que también hay que tener en cuenta el impacto emocional que esto pasa con los niños, ¿no? Les pasa a los niños que se quedan en casa, se sienten solos y hay pues un retraso lo que es en la educación y también en, bueno, pues en cómo se sienten ellos. Claro. Para las familias que están en este proceso, ¿qué deben tener en cuenta? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cuáles son las dificultades? Tú hablabas pues de este retraso que hay para conseguir un puesto. ¿Qué otras dificultades podrían ellos encontrarse en la búsqueda de un puesto para una escuela para su hijo? La documentación que piden. Cada ayuntamiento, cada council tiene un proceso distinto y los documentos que requieren para probar que vives en ese council y que, bueno, tu hijo es tu hijo, pues son documentos que muchas veces familias recién llegadas no tienen acceso. Por ejemplo, estamos hablando de un contrato de una vivienda. Muchas familias viven en habitaciones y sin contrato. Estamos hablando de la carta de registro del GP, del médico,
que a veces se demoran más de 3 semanas y en realidad ya no están llegando. Acceso a beneficios, el Child Benefit. Si tú acabas de llegar, no tienes derecho, no tienes esas cartas, no tienes esas evidencias que ellos aceptan. Entonces, puede ser un poco complicado a la hora de que te acepten la solicitud. Incluso comenzar el trámite es difícil. Obviamente, no todas las administraciones locales funcionan de la misma manera. Claro. Y en esa circunstancia, entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen las familias? Digamos, cuál puede ser el procedimiento que deben ellos llevar a cabo para, bien sea agilizar o contar ya con alguna de las herramientas que se necesitan? Casi es muy difícil que se hagan cosas antes de que estén viviendo aquí, porque Mm. te van a pedir que es uno de los requisitos es que ya estés viviendo en el boro, en la autoridad local. Entonces, casi no se va a poder hacer absolutamente nada. Solo si simplemente si uno de los, el padre o la madre ya está viviendo aquí, asegurarse de tener todo preparado. Se puede ir buscando las escuelas que están más cerca, se puede preguntar, bueno, pues dónde hay plazas. Obviamente esto, si tú aplicas a día de hoy en 20 días, esto puede cambiar, que es lo que lleva el proceso. Entonces, es muy difícil tenerlo ya preparado. Existe un documento que es una carta jurada con el que algunas autoridades sí te cogen la solicitud para la escuela, pero hay que pagar por ello. Es una carta jurada que hay que pagar para mostrar que tú vives donde dices que vives. Sara, ¿y hay diferencia en cuanto a la posibilidad de tener acceso a la educación dependiendo de la edad de los niños? ¿Es más fácil de pronto niños pequeños o niños grandes? ¿Cuál es la situación que se vive en concreto, incluso en la capital británica, al respecto? Bueno, todo esto que estoy contando es la experiencia que tenemos nosotros trabajando básicamente en Inglaterra, porque el sistema cambia a Escocia, a Gales o a Irlanda, ¿no? Entonces, en Inglaterra, concretamente en Londres, perdón, se me fue como me habéis preguntado, se me Te cortó. estaba hablando te comentaba, Sara, que pues si hay dificultades dependiendo de la edad del niño, es más fácil o es Ah, más sí, difícil si es un niño sí. adolescente, si es un niño pequeño. Sí, definitivamente sí. Hace unos años, cuando yo empecé en este proyecto, la mayoría de los niños que tenían 14, 15 años era muy difícil que entraran a estudiar en secundaria. Ahora eso lo estamos viendo en todos los años de secundaria, desde año 7, y en algunos casos en primaria. Pero en secundaria es mucho más difícil que todos aquellos niños que tengan 14, 15 años lleguen a entrar incluso en una escuela. ¿Por qué? Porque en esos últimos años se están preparando los exámenes finales para poder luego continuar estudiando. Entonces, muchas escuelas no quieren coger a los niños. Es muy triste, pero es una realidad. Entonces, es una pelea que tanto las familias como nosotros tenemos contra el Council de decir que, bueno, pues los niños hasta los 18 años tienen el derecho de recibir una educación pública y gratuita. Lamentablemente eso en práctica no es así. Muchos niños con 14, 15, 16 años, en vez de ir a la escuela, acaban yendo a un college a estudiar inglés para poder continuar sus estudios en un futuro. Sara, en este caso, con estas circunstancias, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? ¿De qué manera ustedes pueden apoyar a las familias con este trabajo que están haciendo desde el proyecto de ustedes en IRMO? Bueno, pues nosotros intentamos primero orientar a la familia cuáles son sus posibilidades, dependiendo de dónde vivan, cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer la solicitud, digamos que por el plazo normal, y una vez que pasen estos 20 días o el mes, 20 días lectivos o un mes y ellos no hayan recibido la oferta de la escuela, pues intentar un poco mediar y averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no? Si es pues porque pues, digamos que se perdió, no se deben perder, pero se pierden, o porque tienen que seguir buscando. Hemos visto casos en los que la autoridad local, mm, su, ellos tienen la responsabilidad de que si las escuelas que tú eliges no tienen plaza, ellos deben ofertarte una plaza. Algunas autoridades locales te dicen, tienes que seguir buscando.
Y eso no está bien, eso no es correcto, eso no debería ser así. Lo que pasa que, bueno, pues juegan un poco con la falta de conocimiento por parte de las familias. Entonces, Claro. ese es nuestro papel, decirles, no, tú tienes que dar una plaza, tienes un menor que está bajo tu responsabilidad porque vive en los límites de la autoridad local y tú tienes que darle esa plaza. Entonces, bueno, pues ese es un poco el papel que nosotros jugamos. También, por otro lado, tenemos clases de inglés y de apoyo para, bueno, pues para que los niños, mientras están esperando, pues no se sientan tan aislados, ¿no? Y estas son unas clases que se dan a todos los niveles, se dan a través de ustedes, del mismo equipo de IRMO. Sí, es parte también del mismo proyecto en el que yo trabajo. Las clases, digamos que son para principiantes, ¿no? Para niños que Mm. acaban de llegar, para que una vez que empiecen a la escuela no se sientan que van tan por detrás y que se sientan súper perdidos, ¿no? Entonces, digamos que el nivel sí es un poco bajo, pero también va un poco de acuerdo a la capacidad de cada niño, ¿no? Entonces, las clases son de niños entre 5 y 12 años. Luego también en IRO hay un proyecto para jóvenes que hace clases a partir de los 13 años, con el mismo objetivo. Finalmente, Sara, ¿alguna recomendación? ¿Qué va a pasar después del 31 de diciembre? ¿Vendrán cambios también en el sistema educativo? ¿Ustedes están notificados de algún cambio, de alguna modificación? Pues en principio no hemos tenido ningún tipo de respuesta que diga que va a haber algún cambio. Tenemos que tener en cuenta que los europeos vamos a ser tratados como cualquier otro inmigrante que venga pues, de cualquier otro país que no sea de la Unión Europea, ¿no? Entonces vamos a tener que demostrar que tenemos el derecho de vivir aquí y también de acceder pues, a todo lo que son los servicios públicos, ¿no? Incluida la educación. Sí hay que hacer hincapié en que la gente que ya está viviendo aquí, que por favor que tengan en cuenta que a partir del 31 de diciembre van a tener que probar ese derecho a la educación. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, hay el perfil que ya tienen creado cuando hicieron el settlement status, si no lo hicieron, que por favor que lo hagan ya cuanto antes. A partir de ahora van a tener que probar con ese perfil que ellos tienen derecho pues a trabajar a la NHS o a educación o a lo que sea, como residentes. Entonces, eso es hasta el 31. Lo que vaya a pasar después, pues ya lo veremos. Igualmente, hay que decir que inmigración no, perdón, inmigración. Las escuelas no tienen derecho a pedir las visas de los niños. Los niños deberían poder acceder a la escuela sin ningún tipo de problema a menos que tengan una visa de turista o una visa que es Tier 4. Entonces, no debería ser el papel de las escuelas actuar como la Home Office. Igualmente, he visto, hay casos en los que lo piden. Se puede discutir, pero hombre, yo entiendo que si el objetivo es que los niños entren a la escuela, esto pone a los padres y las madres en una posición bastante complicada. Igualmente, mis compañeros de inmigración están trabajando en hacer un boletín informativo sobre todos estos cambios. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por la información y bueno, las familias atentas a todos estos cambios y las demandas que hay, y los desafíos que hay en lo que tiene que ver con la educación cuando se llega al Reino Unido y concretamente a Inglaterra, especialmente ahora con la cercanía del 31 de diciembre, que es la referencia para los ciudadanos europeos en cuanto a las nuevas normas que estarían rigiendo. Muchísimas gracias por la información. Vamos a compartir también en nuestro chat los detalles para cualquier contacto o consulta directamente Sí, con por ustedes favor. mismos. Sí, que me contacten. Gracias.